Sí, Rumana, muchas gracias, pastor. Un tema muy profundo y muy poderoso. Vamos a empezar con las preguntas. Rumana nos escuchó un tema muy poderoso, muy profundo, va en mente de gente por capta. Y ayudança do Espírito Santo nos ha, conosco por vaina comprender. Nos tem pergunta em quanto a abordo exponer, obviamente, de estudio aquí. Tenemos preguntas en cuanto a lo que fue expuesta esta mañana en este estudio. ¿Tiene pregunta, Rumana? Sí, Ujú, sí, sí. sí. Ah, no, no tienen que tener miedo. No me sentir miedo para nos hacer pregunta. Ujú. Bueno, entonces yo voy a empezar con una pregunta. Dice la hermana White, pastor, que a pesar de nuestra obediencia que rendimos a Dios, toda obediencia pasa por el canal contaminado de la naturaleza pecaminosa humana y que sin la justicia de Cristo Jesús, nosotros no podemos ser completos en nuestra obediencia. ¿Qué puede usted decirnos de eso? Déjame traducir la pregunta. Hermano White explica que aunque nos obedece Dios completamente, pero dor de nos naturaleza pecaminoso, siempre es obediencia a que pasa dor de un canal sushi, contaminar. Y para obediencia que por guardo aceptar en vez de guardo cubrir, pues, con justicia de Cristo, es divinidad de Cristo. ¿Qué nos puede decir en cuanto a eso, hermano? Si yo comprendo, como usted dijo, que nosotros debemos participar también de la naturaleza divina, o sea que teniendo la naturaleza, viviendo en el Espíritu, teniendo la naturaleza de Cristo, de todas formas necesitamos la justicia de Cristo. Que me pasó, brother, visto que nós tem a divinidade, nós precisamos viva e cana de Espírito para nós por participar da naturaleza divina de Cristo. Sendo que nós tem esse, toch nós temos ter de justiça de Cristo para nos obedência para contar como completo. ¿Usted entendió la pregunta, pastor? Nuevamente, ¿puedes repetir, hermana, la pregunta, por favor? Sí, dice la hermana White que nuestra obediencia que damos a Dios, aunque sea completa, pasa por un canal contaminado de nuestra naturaleza caída. Entonces, usted dijo ahorita y lo comprendimos en las citas, que nosotros debemos participar de la naturaleza divina de Cristo. O sea que nosotros también tenemos que ser divinos, humanos y divinos, siguiendo su ejemplo. A pesar de eso, nuestra obediencia debe ser acompañada con la justicia de Cristo Jesús. Sí, sí, es verdad. Es verdad que nuestra obediencia pasa por esos canales para ser purificados. Entonces, también nosotros debemos ser partícipes de la naturaleza divina de Jesús y solamente lo vamos a hacer cuando el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y eso solamente se hace venciendo las tendencias al pecado. Si realmente seguimos con la concupiscencia y con el pecado en sí, entonces no vamos a poder ser partícipes de la naturaleza divina. Pero Cristo nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para poder vencer las tendencias al mal. Y al vencerlas somos participantes de su naturaleza divina. Solamente así podríamos realmente vencer el pecado, al participar de su naturaleza. En realidad es que Dios pueda volvernos nuevamente a nosotros, que nosotros podamos ser
imagen de Dios otra vez. Sí, pastor te contesta aquí, en efecto, nos obediencia a Dios te pasa door de un canal contaminado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pa emotivo Dios aduna su Espíritu Santo, que nos por viva y obedecer por medio del Espíritu Santo de nos, venciendo de forma turnos turnos tendencia a pecaminoso. Tapese Jesús aduna-nos un consolador, de manera que nos por obedecer a Dios. Ahora, hermano, aún con la ayuda del Espíritu Santo, esa era mi pregunta, aún con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos necesidad de la justicia de Cristo Jesús. Sí, solamente con su justicia nosotros podemos realmente ser justificados, porque recordemos que somos salvos únicamente por la gracia, y esa gracia es el regalo inmerecido que Cristo hizo al poder morir por nuestros pecados, y eso es gracia, Ok, y eso lo obtenemos por fe, y esa ok. justicia Él nos da a nosotros. Ok, que Mandy, a pesar que por medio del poder del Espíritu Santo nos está obedecer a Dios, pero todos nos mister de justicia de Cristo, que está su vida perfecto. Y está solamente por medio de fe, de nos por salva. Pasó eigenlijk, gente está salva por medio de gracia de Dios, que está algo que nos no merece. Pero a pesar de a gracia e que nós recebemos de justiça de Cristo por meio de fé, para sobre nós querer, pero nós precisamos obedecer também. Pastor, se nós não obedecer, que nós vai fazer é orar, nós vai cultivar, nós vai dar comida na natureza pecaminosa, então nós cair em pecado. E nós separar por de Jesus. Sí, es muy profundo, pero entendí esa parte. Gracias, hermano. Amén, hermana. Amén. ¿Y más pregunta, mi hermana? Glenda, la hermana Glenda. Sí, buen día. Am, Stem topia bo, Glenda? ok. Esta, me rato de lo que está pasando. ¿Esta es mi Sí, claro. ahora? Agua te mío. Sí. Ok. Sí, ahora que eh, hermano a papia de semilla de Jesús, entonces me acorda, riba pasaje de frase de Génesis 3:15. Cuando el hermano Pap habló de la semilla de Jesús, me acordé del versículo 3:15 del libro de Génesis. Entonces, me que pondríale conexión entre esa que lo que la explica, pues, es por es interfrase y si es por explica algo de ore. ¿Puede usted explicarnos algo en cuanto a Génesis 3:15 con respecto a este tema que usted presentó? Claro, claro que sí. Ujú. No está Sí, bien. Génesis 3:15 nos dice en cuanto a la simiente. Génesis eh, 3:5 está papel tocante es mía. ahí ¿Puedo nos habla de... versículo para usted? ¿Lo puedo leer? Claro, hermana. Sí, entonces dice, y lo mi pone enemistad entre Abo y Emue, entre vos y mía y sus y mía. Esa que lo herida su cabeza, él lo herida boca cabeza y Abo lo herida su hilchi. Sí, ahí nos dice muy bien la palabra de Dios. Aquí no hay palabra de Dios, te dice nos bombón. Aquí vamos a examinar lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Esta, esta profecía se dio en el Edén. É Eh, profecia que aguardo do nada em Aiden. Dios está hablando aquí a la serpiente.
Aqui não Deus está papeando com Satanás. É culebra. Y sí, sabemos que la serpiente es Satanás Sí, sí, sí. directamente. Amém. Entonces le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Não me Eh, põe enemistade entre abo e mulher, entre vos e minha e su e minha. esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Está aqui no heridá a boca vez e abo lo heridá, su hilti. Esto quiere decir que Satanás no iba a ganar ventaja sobre Jesús, E texto aqui que iba nós não compreender que o Satanás não estava aí, iba ventaja riba Jesus de nenhuma maneira. sino que Satanás solamente le iba a herir el calcañar a Jesús. Porque o brato tá solamente su hilti de pielo e heridá. Pero Jesús iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pero Jesus lo trapa a cabeça de Satanás. Eso también lo hemos leído en Hebreos 2:14. Tem Hebreus 2:4 nos a lesa esse aí também. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice la Biblia. E a Bíblia também se mesmo e una a participar de carne e sangue e também a participar a participar de carne e sangue, nós como una também a participar de carne e sangue, nos leu um rato passado. Para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto Para es al diablo. destruir, para meio de morto, e só que estava e reino de morto que Satanás. Que me inan e texto a mostra-nos que Jesus lo tem vitória completo, riba Satanás e seu reino. Entonces Jesús venció a la muerte y al pecado, destruyó y pisó la cabeza de la serpiente. Que me Jesus a destruir morto e pecado, que me de forma e está clara, versículo 3 de Gênesis 3, de 5, visando que ele atrapa sua cabeça, que me Jesus atrapa a cabeça de Satanás, ele vence o reino de morto e pecado. Y la mensajera del Señor nos dice que esa profecía es universal. E também se nós é profecia aqui me está universal. No solamente se dirigía al Hijo de Dios, sino a Não todos solamente aquellos aqui na que etapa da papia na EU de Deus, significa universal, pero solamente, perdón, sino que se dirigiría también a todos aquellos quienes seguirían las pisadas de Cristo. amém. É lo que dice aqui na Inglaterra, tem uma notícia muito bonita, que não solamente Jesus lo atrapa a cabeça de Satanás, pero estão que lo seguem e passo de Cristo Jesus, também lo atrapa a cabeça de Satanás. Y Amém. Tremendo. recordemos que los 144,000 E corda, eh, 34.000, não? y vamos a poder vencer nosotros el pecado si realmente nos sometemos a Cristo Jesús. Para mostrar claro que nós por vencer pecar se nos someter na nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amén. Recordemos Santiago 4:7, lo que nos dice. Nos corda riba Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, Sometemos pues a Dios. resistid al diablo, Resistid Satanás y él huirá de vosotros. y él lo huí fuera de vos. Bueno, eso podría responder, hermana. Gloria a Dios. Repita, por favor. Ahí está la respuesta. E nadie contesta, tá, Glenda? Está tremendo. Tremendo, Masha Danke. Amén. Es una esperanza muy grande para nosotros. Gloria a Dios. Y esto todo demuestra que la salvación es imposible sin la gracia de Cristo Jesús y sin la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amém. Tem mais pergunta, minha irmã? Tá bom compreender? Tá bom que eu aprendi sotis. Aqui na caminha ora ku ela bisa ku Jesus no para bem prome ku Adam. Jesus no para bem prome ku Adam. On enang o la bisa ku no para bem so Adam ta perfecto traha como Uhum. humano Uhum. na epidenang ora ku ela bisisi.
Sí, em, hágame así una pregunta. Hágame así una pregunta. Dice la hermana, hermana, me te imagina que lo que era avisar que no por tuma en naturaleza de Adán promecu caída. Mhm. Siguro. ¿Ok? Dice la hermana que ella está perfectamente de acuerdo que Jesús no pudo tomar la naturaleza de humano de Adán antes de la caída, si no, no hubiera podido ser un perfecto salvador de una raza que sí cayó en el pecado y que vivió después del pecado de Adán. Hermano, Amén. Amén. La hermana entonces está de acuerdo con el tema que se ha dado ahora. sí, ella está de acuerdo. Amén. Antes de acuerdo que tema que ahora presentar ahora aquí. Pastor, nos puede, yo sé que eso pertenece a otro tema, pero puede darnos, aunque sea un poquitico de la controversia de una forma práctica de lo que predican algunos teólogos adventistas hoy por hoy. Sí, sí. Lo que hoy los teólogos adventistas predican es lo contrario a lo que hemos estudiado. Lo que apunté que pode dar-nos alguma informação over de teologia contrária que eu predicar da igreja adventista awe tocante o tema aqui. Então, ela diz, em efeito, coisas contrárias a lo que nós hacía awe meinta, tawaro predicar de nossa igreja. Como quais? Por ejemplo, ellos dicen, si Cristo tuvo naturaleza pecaminosa es porque él tuvo algo de pecador. Não te diz que se Jesus tomou uma natureza pecaminosa, tá passou, mas Jesus tem algo de pecador com ele. Entonces ellos no entienden que realmente la naturaleza pecaminosa no es pecado, Pero não está compreendendo que a natureza pecaminosa realmente não está pecada. Então, tendência está. porque la Biblia es muy clara, solo el pecado es la transgresión de la ley, solo el pecar es transgredir. Uhum. Para sobre a Bíblia, eu Entonces, vou falar, ora está bisa que o pecado é quebramento de lei. Ora, vou cometer o acto de transgredir a lei de Deus. E ora, vou tenhar com a definição de pecado é quebramento de a lei de Deus. 1 Juan 3:4. entonces ellos no entienden que cuando uno nace, cuando uno es concebido sin el pecado como tal. Então, ele não está compreendendo que ora um gente nasce, eta nasce sem pecar como tal. Sí, porque un bebé no puede cometer pecado porque no tiene conciencia de pecado. Entonces ellos dicen, todos nacemos pecadores y Jesús es el único que no nació pecador. Antes, nada dice así aquí que nosotros nace pecador, pero Jesús sí no nace pecador. Entonces, si Jesús no nació pecador es porque él tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída. Que me si Jesús no nace como pecador, la persona tiene naturaleza de Adán promeco caída, o sea que la nace con naturaleza perfecto, lo que no está el caso de lo que nos estudia obviamente. Hermana. Sí, y consecuentemente se piensa también, pastor, que nosotros vamos a alcanzar la victoria cuando seamos transformados a la venida de Jesús. O pidinosta quiere, puta, te ora que Jesús vini, que nos guardo transformar, ta e ore e picanan tabaikita. Entonces, es un engaño fatal. Y ese es un engaño fatal que nosotros esperemos que hasta la venida de Jesús se ha quitado nuestros pecados. Sí, Ni por- Láganos en el chat sí, su observación. Sí, observe, pastor. a eso voy. O sea, ellos eh, pareciera que quieren hacer bien al decir que Cristo no tuvo una naturaleza pecaminosa, pero lo que están Básicamente es haciendo, así, Bogdor dice que Jesús no nace con naturaleza pecaminosa, pero lo que al final están haciendo es cambiar la naturaleza humana de Jesús. pero lo que no está haciendo está cambia en naturaleza humana de Cristo. Eso significa que Jesús
no sabe cómo socorrer a los que son tentados. Então, esse significa que Jesus nos acompanha e pode ajudar a gente na maneira nos aqui sim, o tawaro tentar. Mas que é agora tentar. Porque imagínense, si Jesús no vino con mi naturaleza caída, Você imaginava se Jesus não vem com minha natureza cair, entonces Él no sabe cómo yo soy tentado. então ele ensa como tawaro tentar. Es como decir que alejamos más a Cristo de nosotros. Ele, com uma teologia assim, né, botar alejar Jesus mais tanto for de nós. E contra ele diz, e que está junto conosco, e que está de nós. Amém. Muchas gracias, hermano. Veo la mano de la hermana Glenda. Sí, mi que pisa é palavra de pecador, tá unindo com a peca. Anto, naturaleza pecaminosa está un otro assunto, tal vez esta tiene naturaleza, pero no está un pecador. Diz Ok. para duidelijk. Si ella quiere entender el concepto más claro entre ser un pecador y tener la tendencia, o sea, la naturaleza pecaminosa, ella quiere comprender la diferencia entre esos dos términos, ser pecador y tener una tendencia pecaminosa. Está bien. Ser pecador es transgredir la ley de Dios. Tá? Un pecador significa quebrador de ley. Es poder, como ustedes saben, robar, mentir, todo lo malo, Assim não es vai, ser tá? pecador. Por isso significa ser pecador. Y todos nosotros somos pecadores. E nós tudo é pecador, não? Pero tener naturaleza pecaminosa es tener una tendencia a hacer lo malo. Pero tem uma natureza pecaminosa significa que tem uma tendência a ser malo. Não que tá racido de malo, pero tem uma tendência. Que mas se você descuidar, se você não depender de Jesus e de seu Espírito Santo, e se você correr o bes, você tá se pecar. É possibilidade tem. Pero esa tendencia, la tendencia es un sinónimo de una inclinación. Aham, tendência significa botar uma inclinação. Não significa que vai assim. Botar uma tendência, botar esta schuift de band um tique. Y esa tendencia nosotros lo heredamos de nuestros padres. Então, é tendência em nós ter herede for de nós maior, não? Por ejemplo, si nuestros padres eran intemperantes, también nosotros vamos a tener esa tendencia a ser intemperantes. Que me alaga bisa, si vos maior não tem uma tendência de estar intemperante, quizás seria bueno explicar essa terminologia de temperancia. La intemperancia está en contra de la reforma por salud. Intemperância significa que bota contra de reforma para a saúde, bota come maneira muque, não maneira é palavra de Deus e Espírito de profecia te nos. Que mas se botinha tendência de raça e coisa e for de bom maior, não? Bota queda com ele. Sim, hermano? Sí, sí, sí. Entonces, todos cultivamos tendencias al pecado. Que mas nós tudo cultivar a tendência não. E cutar pecaminoso. Entonces, eso es ser pecador, cultivar las tendencias Esse heredadas, é ser pecador, que me bota duna e alimento na e tendência. Para e come, vira grande forma, vira picar. sí, esa es la ser ya pecador, pero É um pecador. solamente, solamente tener la tendencia a pecar, eso no me convierte pecador, Pero se você tem tendência na assim lo que tá robes, pero você não tá alimente, você não tá dune comida, esse não significa que você um pecador, que você um ácido de picar. porque Uhum. recordemos que Jesús tuvo una genealogía humana Mas não olvidar que Jesus estava tendo uma genealogia humana. y nos dice el deseado de todas las gentes, como cualquier hijo de Adán,
Para sombra deseado de todas las gentes, también sa manera cualquier yudi Adam, Como cualquier hijo de Adán, eh, heredó, eh, fue sometido a las tentaciones. repita, por favor. ¿Puede repetir? Como cualquier hijo de Adán, Como participó de nuestra cualquier yudi naturaleza. Adam, Heredó la gran ley de la herencia. él hereda la gran ley de herencia. Y la gran ley de la herencia es heredar también las tendencias al pecado. Y la gran ley de herencia está incluida también la tendencia a picar con nuestra nace con él. Ok, yo tengo otra pregunta, un versículo muy discutido entre nosotros, entre los círculos cristianos. Y muchas veces cuando se trae estos textos, textos, los hermanos empiezan a decir que no se juzgue, que solo Dios sabe y esto. Me também com um texto aqui para o irmão por explicar-me. Mas sobre agora nós usamos o texto aqui dentro do círculo não cristiano, nos meios resumo aqui, o bem, nós como humano devemos, ok, não juzga, solamente Deus por juzgar. Voy para ese texto. Dice así, en Primera de Juan 3 9 y 10, pero empiezo con el 9. Dice así, mi también no Juan 3 9 y 10. Esta dice así aquí, pero mi también para el 9 promé. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cómo usted puede definir y explicar este texto? Que el que es nacido de Dios no hace pecado. Y si no hace pecado, entonces es perfecto. ¿Puede explicarnos? Mm, Claro, la palabra de Dios nos dice que el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. Este dice Pero, eso de nuevo yo anota práctica pica. pero lo que nos dice 1 Juan 3:9 nos dice en el contexto de la vida pasada. Lo que promete Juan 3:9 te avisa-nos en el contexto de vida pasada. Solamente quiero tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Solamente me que toma el ejemplo de apóstol Pablo. Antes de su conversión, él era fariseo y hacía matar a los cristianos. Promete que la convertí, estaba fariseo, estaba la mata cristiana. Y el apóstol Pablo, desde su conversión, nunca más cometió eso. Y, O sea, nunca más cometió eso. y por de día que o apóstol Pablo a convertir, nunca más le hacía así, la mata cristiana. Nunca más mató a los cristianos, sí. Entonces, él, en Romanos 6 podemos encontrar que dice, eh, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, Y de Romanos 6 te avisa, no, si no se muere para picar, con nos por así, te sigue, te viva más de picar. Sigue así picar. los que hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados en su muerte, dice Pablo. Si nos ha guardado, um, repita ese texto, por favor. Los que hemos sido, Si los que hemos sido bautizados en su muerte, ¿cómo sí. podríamos seguir en el pecado? Si nos ha guardado bautizado en Jesús, su muerto. Si, si nos picaran, a guardadera, con nos porta sigita, así pica, anto. Entonces, puedo ver que 1 Juan 3:9 se refiere a la vida pasada, a los pecados antiguos. Que me andi, aquí nande promeo Juan 3:9, te referi na epicanan de pasado. Que epicanan con nos, ajá, sí, ahora nos no estaba a conocer Dios. ¿Y qué de los pecados presentes? ¿Qué de epicanan presente? Por ejemplo, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno.
Bible te dice que no tiene un justo, ni un solo. Entonces, nosotros desde nuestra conversión, obviamente vamos a seguir pecando después. Um, pues esta vez nos, después de nos conversión, obviamente nos estaba a seguir así picar. Por eso dice el mismo Juan en 1 Juan 1:9, hijitos míos, estas Dentro de cosas Juan os escribo. 1:9, esta vez nos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. E constan, aquí me te dice vos, para vos no así picar. Pero abogado tenemos para con el Padre, Pero nos, Jesucristo, el justo. pero nos tiene un abogado de cielo que da Jesucristo es justo. Entonces, eso significa que los cristianos van a cometer errores después de su conversión, Ese significa que el cristiano lo comete error después que no acepta a Jesús. porque no podemos decir que alguien ahora esté viviendo sin pecado. Nós não por vista que um gente agora que está vivendo sem pecar. Es verdad que los cristianos desde su conversión ya han dejado su vida pasada, o tendrían que dejar. Tá verdade que ora um gente convertido a Jesus, já lo é mester alaga sua vida de pecar que estava assim para trás. Por eso dice que es el que es nacido de Dios no practique el pecado. Tá pensando, tá pensando que é um que nasce de Deus, não está praticando pecar. Ya no participa de los pecados que le esclavizaban. Já não está participando mais de pecar, não que estava tá tendo esclavizar. Eso significa que cada día está muriendo al yo Isso significa que cada dia está morrendo na ame. Isso encierra um processo. y está asemejándose cada día al carácter de Cristo. E cada dia é gente aqui, dor que está crucificando é a mim, cada dia está parce Cristo mais tanto. La mensajera del Señor dice que la santificación es obra de toda la vida. E também se nós com santificação tá obra de gente ter vida largo. No podemos decir que ya soy santo ahorita, en este momento, Agora que bom por já, me tá santo caba, me tá perfeito, me tá se um picar. Bom por você coisa agora aqui. sino que hasta el final de nuestra vida tenemos que llegar nosotros a la santificación. Tena e fim de nos vida, nos tem que chegar na santificação. Pero cada día tenemos que vivir un día a la vez. Pero nós temos que viver cada dia a la vez, que me step by step, passo a passo com Jesus, cada dia com Deus. Sí, entonces eso puedo explicar en cuanto a lo que dice 1 Juan 3:9. Anto, esse pastor tabisa ko e por explica en cuanto Promewan 3:9. Entonces, eso levanta para mí otra pregunta. ¿Cómo definimos entonces lo que dice la Biblia? Seáis perfecto como nuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo se define la perfección en la teología bíblica? Estamos en un proceso que dura toda la vida. Es una escuela en la cual no graduamos. Nosotros ninguno podemos decir que somos perfectos, pero dice la Biblia que seamos perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo definimos? ¿Qué definición de perfección aquí? Anto. Sí, la Biblia nos dice que seamos perfectos como es el Padre Celestial, mas eh, esa perfección que nosotros debemos tener es realmente una perfección en el carácter, la cual debemos llevar. Y esa perfección en el carácter va a hacer que nosotros realmente podamos reflejar el carácter de Cristo. Y cuando Perfección Cristo, aquí de carácter. Anto, según nos da refleja, según nos da adquirir el carácter, aquí nos lo refleja el carácter. sí, entonces
Claro que ese mandato es una orden de nuestro Salvador, Claro pero que al ser, el texto está un ordo de no Salvador está, pero al ser una orden también es una promesa. pero siendo que está un ordo, está un promesa también, que Dios lo cumple de nos. Y Él va a hacer que nosotros seamos perfectos nuestra, eh, en nuestro alcance. Y Dios también hace-nos perfectos según nos alcances. Te camina esta mira que nos por alcanzar. Habla la Biblia de la estatura de Cristo. Estatura. Sí, que crezcamos hasta que alcancemos la estatura de Cristo Jesús. O sea, la espiritualidad, la victoria que Jesús alcanzó. Sí, como dice Primera Juan, el capítulo 2 el verso 6, Romeo el andó. que permanece en él, Ujú. el que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un que queda de Mester Cana, manera ela cana. Ok, ok. Se me escapó una pregunta que yo tenía. Ajá, el carácter. Só que El ora vou acabar essa pergunta, não, pois sabe, não é essa pergunta. Sí, el carácter, hermano. El carácter del cristiano tiene que ser perfecto como Dios pidió y según su promesa, Él lo va a cumplir. Pero el carácter del cristiano puede ser perfecto en, individualmente según el crecimiento, aunque tenga imperfecciones en el carácter. La verdad, puedo decir que cuando un carácter, eh, por ejemplo, el de nosotros, Ajá. que estemos reflejando cada día el carácter de Cristo, Pero el eh, carácter de Dios, cada día está reflejando el carácter de Cristo. pero siempre vamos a tener imperfecciones en algunos puntos. Pero siempre nos va a ir imperfeccionando en algún punto. Sí, porque no podemos decir que somos perfectos sin, sin pecado, ¿no? Pues sobre nos, no por vista, nunca conozca perfecto sin picar. Sino que eso significa que cada día vamos a querer buscar la perfección y el Señor nos va moldeando poco a poco, una obra de todos los días, no de la noche a la mañana. Esa que significa que cada día de nuevo Jesús te va a moldearnos, seremos como, como el lodo en sus manos. Él será el alfarero que nos forme. Y tiki tiki, según Jesús está moldeándonos, cada día nos lo va a parecer más. eh, y nos lo va a estar creciendo en Cristo Jesús. Yo pienso, hermano, que ese proceso de ser amoldeados, como el alfarero moldea el lodo, el clay, lo decimos en holandés, en papiamento. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tener un crecimiento ascendente. El carácter va mejorando cada día, asemejando a Cristo. Cada día. Am, Contrario a un efecto descendiente, como por ejemplo David. Él estaba creciendo, 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 pero después entró el pecado y sucedió lo que no debió suceder. Él bajó y en ese estado no fue según el corazón de Dios, hermano. Es exacto. David, por ejemplo, estaba con el Señor, el Espíritu de Jehová estaba con él desde su ungimiento, pero él se desvió en medio de su conversión. Podríamos decir que David estaba ya convertido, él ya era convertido y ya había experimentado la verdadera conversión, pero aún así él cayó a la tentación
cuando miró ahí a Betsabé Ujú, y se acostó con ella, cometió ujú, adulterio y hizo matar a su esposo. Entonces, eso significa que nosotros también podemos desviarnos en un momentito. ujú, Eh, por eso dice Primera Corintios ujú, eh, que nosotros no debemos desviarnos y que realmente debemos permanecer en Cristo. En un momento de nuestra conversión, ya convertidos ahora, ¿no? Ya conociendo a Jesús, conociendo su ley, ujú, conociendo el sábado, ujú, podemos desviarnos, así como lo hizo David. Pero David se arrepintió de todos sus pecados y ujú, él pudo mencionar en el Salmo 119, el ujú. verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Amén, gloria. Entonces, Sí, podemos... ujú, Ujú, ujú. O sea que podemos sí. interrumpir el proceso de santificación, cediendo y alimentando el pecado. Sí, la verdad, sí, y hay otros ejemplos bíblicos también de personajes bíblicos, por ejemplo, Elías, él Ujú. era convertido, él realmente era un hombre de Dios, Elías pero también te él, convertí. sí, y Elías falló a Dios después de que hizo descender fuego del cielo, él tuvo temor de Jezabel, Ujú, entonces ese ha sido un error de Elías por no ujú. confiar totalmente en Dios, entonces ahí podemos ver que un hombre convertido también comete transgresión, Aquí nada pero más mira, Elías, poco- ejemplo, déjame traducir esa partecita para que los hermanos puedan seguirnos. Era que ejemplo de David, con David también acá. Y nada, interrumpía el proceso de mejorar el carácter cada día. Ella mira Bathsheba, ella adultera con él, ella quebra el mandamiento de Dios. Pero después vos mira que ella arrepentí. Anto ahora ela arrepentí, después se pone a pensar en Salmo 109:97, Señor, cuánto me te estima, bolei, que me ela quer reconocer sempre que ele é de Deus, tá bom? E apesar de su pecado, ela convertiu, ela guardou restaurar na imagem de Deus. Que gloriosa esperança, obviamente, para nós, romana. Então, também, então, com Elias, porque Elias também está um homem convertido, mas na dado momento que Elias arrase, Elias arranha medo de dama e Jezabel, ora que ela ameaça, então ela corre vai, lo que não me estará assim. Pero também arrepentir, ela guarda restituir e restaurar na imagem de Deus. Ok? Tremendo. Um, explicação não tá bom romana para nos compreender, para sobrar. O bebê não sabe se é perfeito, perfeito, perfeito. Então, nós usamos aqui quando é perfeito. Se bota perfeito, pero botar assim, é picar chiquina. Então, nós também cair de picar chiquico, picar grande. Então, bebê também se com picar chiquinho, picar grande. Ponto tá, que a pessoa está crescendo, está reconhecendo su picar, está crescendo cada dia do processo de santificação. Então, nesse sentido, e também nos podemos que nós mais juzga outro. Porque nós cada tem nosso processo, importante tá, para nós não alimentar e picar, alimentar e tendência, sorry, para nos ver cair dentro e picar. Ok? A minha compreender perfeitamente, me espera com o humano também. Me te mira e mande dalis, depois man of God, dalis. Moro, bom dia. Ah, Meu saco, dorco, só disse que tem que largo, meu saco, me pergunta, te bebida compra de isso, mas dúvida, mais ou ai, por... menos. Sim, pergunta, não? Tocante de lo que o só disse, pensa, papel de perfeição, bem, o nosso papel de G. Uhum, Se nós não tá de obediência, uhum, esse é ponto que nós locais, então, é, é parte também, dorco, nós po cometer roupa picar, então nós não tá obedece, po usa verso de Mateus 24:22 também, uhum, passou se nós queda largo assim, né? Se nós não queda roupa largo, bota cometer picar, cai, lanta. Então, se tá pensei, justo usa verso a Mateus 24:22. Esse me dá uma pergunta para me saco, me dá em que costa link na mão de outro. uhum.
Pergunta está parecendo interessante. Guarda que é texto, hermana, para nós está daqui, nossa papel. Mateo 24, 22, ¿no? Uhum. Lágame ahí. Mateo 24, 22. Hermano Calizaya, la hermana Dalis pregunta al respecto del versículo 24, 22 de Mateo, que dice, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces la hermana pregunta en cuanto a la perfección, si nosotros no obedecemos a Dios y seguimos levantándonos y cayéndonos, sería por eso que Dios, o qué relación tiene esa tendencia de nosotros como cristianos de levantarnos, caernos. ¿Qué relación tiene esa acción con Mateo 24, 22? Pastor. Bueno, Mateo 24, 22, sí es otro tema, pero a ver, eh, Mateo 24 es una profecía mesiánica. Esta Quiere diz decir que então, outro tema e está profecia messiânico. sí, es de doble cumplimiento. Esta de doble cumprimento. Sí, se cumplió allá según el conflicto de los siglos, esa cita bíblica se cumplió allá en los 1260 años de persecución papal. Ok, durante 1260 anos de persecução papal, é profecia que a cumpre. Sí, según la profecía, desde el 538 hasta Segundo profecia, 1790, pode 538, sí, hasta 1798. até 1798. Ahí E, se cumplió los 1260 años. e não cumpriu 1260 anos. E esse tempo foi acortado para a salvação de los cristianos? Sí, se acortó por los cristianos. Eh, Antes de 1798 ya cesaron las persecuciones. Ok, então pensa com primeiro com 1798 já é persecução a para. Isso significa também que Deus não permite que a tentação, incluyendo a persecução, se prosiga para que los cristianos puedan caer y perder su salvación. Dios dice, hasta aquí, enemigo, ya no más tentación para mis hijos. ¿Puedo comprender eso? Eh, sí, hermana, pero más que todo está enfocado en la persecución que había allá en Roma, en Ujú. Inglaterra, en Ok. Francia, contra la Biblia. Recuerden ustedes que era prohibido leer la Biblia, era prohibido eh, todo lo que tiene que ver ahora, ¿no? Con el cristianismo. Ujú, Solamente había una religión, era la religión católica, que ujú. predominaba allá en todos los lugares de Europa. Ah, ok. Ela bisa sim, pero mais que turcos é profecia que está tendo a ver com a persecução que está tendo na Inglaterra, Europa, etc. Camina não tem outra religião que outra religião católica. Então, em Deus decidiu, para sua graça e seu amor, para a persecução, para assim, e não a cumprir exatamente, tena aí 1798. Ok. Dalis, boa pergunta para contestar? Hum, toch me te deu dúvida, você ama querer com dor com nós está bisa que tu vai estar cailanta o picar então se Espírito Santo chega momento que tá claro o mundo então tá pensei uma coisa é verse tá pensei é lo assim é tempo cortico pa nós não queda assim então nós escuta cerca passou se não é não tá vai quando bisa não é não tá vai salvar então tá pensei mas querer se esse por Uhum, conta de nós temos já o aqui que é cristiana pa eu está sendo é tempo cortico mas nós está sentindo agora aqui então uhum. pa siquiera isso não escuta
quando bisa, ku bota sendo picasi, pero para não seguir, então ku toch bota ver, então para não seguir picar, eta hace tempo cortico of pone isso na drumento, tá pensando uma lenque assim, na ku Ujú. bo po ku pone de nos tempo agora aqui também. Ah, ok, te apunté. Pastor, lo que la hermana pensó, él dice sinceramente, ella dice sinceramente lo que pensó, que si nosotros seguimos cayendo, levantando, o sea, no venciendo el pecado, que Dios nos puede poner a dormir para acortar el tiempo de prueba que estamos pasando. Ella lo pensó en esa forma. Es una forma correcta de pensarlo, que si Dios ve que nosotros no podemos alcanzar la victoria total sobre los pecados pasados, que estamos siguiendo cayendo, levantando, no obteniendo la victoria de los pecados pasados, Él nos puede hacer dormir para nosotros salvarnos, acortando así nuestra vida, para yo decirlo en una forma un poco más específica. Bueno, la verdad sí, podríamos decir que Dios sabe el futuro y sabe que una persona no va a poder vencer las tentaciones. Entonces, al final, Dios le permite que esa persona pueda ir al descanso para que esa persona pueda ser salva, porque supongamos que la persona no puede vencer el pecado y Dios sabe que al final no va a poder soportar el tiempo de angustia, el tiempo de prueba. Entonces, al Ah, final, la persona se arrepiente de sus pecados y ujú, Dios ve el arrepentimiento, pero le manda al descanso. ujú, Y eso es lo que Dios hace, ¿no? Pero claro, ese texto de Mateo 24 no se refiere a eso ujú, ujú, directamente. ujú. No, ¿cómo no? Sí, sí. Sí, lo que vos pensa, Dalis, é verdade. Ela explica que porta um gente que um pecado, Deus também mira que e não também por logra completamente vencer. Uhum. Então, laga é persona arrepenti, laga é persona drumi, passou essa, por exemplo, quando não vai vencer, ora é marca de bestia bini, então por laga Aham. drumi. Pero, o texto aqui especificamente, é um texto profético, está referindo a isso. Aham. Vou É compreender? parte. Sim, sim, sim. A Ah, primeira oh, sim. pergunta deles, pessoa, estava tal declaratória, está apreciando. Danke, sim. Aí, oh. Sim, ouvi bom. Man of God, não tem sumang isa, pero lapid di bastarato. Man of God? Depois nós seguimos com Atalaya, com Sherman e Herbert. Sì, mi dai. E a última pergunta aqui, não pode mais seca, porque você também é muito largo. Man of God. Sì, mi pergunta tá, o Jesus, tá vai bem na como explica quem Jesus tá com Jesus, a Bíblia, Bíblia mundo aqui. Uhum, Então, passou na minha vai como formular a pergunta o cortico, uhum, vai pergunta tá assim aqui, o Jesus, a Bíblia mundo aqui, como Deus completo, uhum, ou como Deus corrente, ou no uhum, conto palavra, ela cana riba mundo aqui, ela põe sua divinidade humana, ou ela queda com sua divinidade. Mas um ainda tá pensando que Jesus está batata Deus completo retari be mundo. Então, eu ore a mim, apontrei. Não, me digo ne ore, já só te tá se pergunta mami. Me digo ne ore uhum, que me tá pensei ainda não de mundo, tá pensando que nós não podemos maneira Jesus a Bíblia. So, já, isso tá Deus então. Então, tô uhum. combatendo meu, Sim, 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 me dá compreender, brother, bom, bom. eu vou dizer, até para me dá tempo é discussão com ele, Uhum, é discussão. uhum. Sí. Mirumán, la pregunta es como tal. Él pregunta si Jesús vino a este mundo 100%, o sea, completamente Dios, o si él vino como humano, o si no se desatendió completamente de su naturaleza divina, porque la gente dice que Jesús, la vida que él vivió sin pecar, nosotros no podemos vivirla. Porque si él vino 100% Dios, entonces era natural que pudiera vencer todos los pecados, porque él era 100% Dios. Entonces, él quiere saber si fue una combinación
o fue totalmente Dios? ¿Puede explicar eso? Está bom puntra, mi brother. Sí, Claro, te voy a mostrar, te voy a mostrar. La que no escucha. Sí. Cristo vino 100% Dios y 100% humano, pero Cristo al unir su divinidad con humanidad, podemos ver que se convirtió solamente en una naturaleza. Las dos unidas, combinadas, podemos ver que es un misterio, no podemos comprender nosotros a su Ujú, totalidad ese misterio. Eh, ujú. muy bien lo hemos mencionado en 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Ese es el misterio, la cual la Biblia no lo revela y no podemos Ujú, comprender cómo, siendo Dios, Cristo se convirtió humano, pero en esta tierra Él era Dios ujú. eh, y también era humano, pero Sí. Él nunca utilizó su divinidad para vencer el pecado. Ah, ok. Él Tremendo. nunca utilizó su divinidad para hacer milagros, nunca utilizó su divinidad para poder resucitar, por ejemplo, a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín o al hijo a la hija de Jairo. Eh, Realmente era el Padre quien hacía los milagros Ujú. y también le ayudaba a vencer, pero era el Padre mediante el Espíritu Santo. O sea que cuando Cristo estaba, los demonios estaban, ¿verdad?, en las personas y Cristo estaba echando demonios, ahí es cuando los fariseos le dicen, echas los demonios por el espíritu de Belcebú. Y Ujú. Jesús les dice, ¿cómo yo puedo echar los demonios con el espíritu de Belcebú? Si yo echo los demonios por el espíritu de Dios, les dice. Entonces ahí les empieza a hablar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ujú. Entonces podemos ver que el Padre es quien hacía los milagros, quien echaba al espíritu de los demonios, era el espíritu del Padre, pero ese espíritu era el Espíritu Santo, mediante él, porque el Ah, ok. Espíritu Santo estaba en Jesús. Y Amén. Jesús solamente como humano estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo. Por eso recordemos que en la lluvia temprana, en el Pentecostés, los discípulos también, siendo humanos, fueron partícipes del Espíritu Santo. Entonces, Jesús solamente así pudo vencer el pecado, porque el Espíritu Santo estaba viviendo en Cristo Jesús, así como puede vivir en nosotros. Glória a Deus. Uma man of God, te explica que Jesus estava 100% humano, 100% divino. Que é uma combinação, pero completamente humano, completamente divino. Então, ele avisa que Jesus é coisa que é No, um Augusto. mistério. É um mistério para a mente de gente por captar e compreender qual a Bíblia não a revela. Pero ele avisa que é milagre na que Jesus faz. Ela ressuscita e de Jairo, e viúva de Nain. Ela saca e demônio não. Ela faz milagre não. Não está é mes a fazer não. Porque ele não usa seu poder Su humano para fazer divinidad. milagre. Não. Então, bisa que é tata. Para meio de Espírito Santo, a duna e milagre não aqui na Jesus. Anto, tapi si ora na pun trepo, ta saca demônio para meio de Beelzebub, ela bisa na não. Até picar contra o Espírito Santo, você está cometer, passou para mim, tá saca demônio para medo de Espírito Santo. Que não é mes, pero é Tata e Espírito Santo junto de emissão de sana e cura gente. Então, ela bisa, lo qual que Deus por hasi para nós, awe, também, se nós está viva e vida, o Espírito Santo de Deus, de nós maneira, Jesus, avisa nos. Romanão, Amen, amen. sim, glória a Deus. Romana, perdona-me um rato. Amen. Aqui. Se tem um que eu posso traduzir, passou me tem um na porta aqui com o mestre atender. Tem um que eu posso traduzir? Por favor? Passou me tem Atalaya Sherman com Herbert ainda para nós terminar. Tem um que eu posso ajudar-me, por favor? Bom, Me tem más o menos ayuda. Sí, ok, Steven. Hermano Steven va a seguir un rato porque hay una persona aquí en la puerta. Voy a ver y después regreso, mi hermano. Dios le bendiga. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, dale, sí.
No, mi son, para mi voy a como comprender es lo que puedo. Ah, ok. Él quiere ver si ha comprendido. Que me puedo comprender que Jesús no usa su divinidad para vencer pecado. Ok. Entonces él Estaba dije tratando que, de una curva completamente en nada, pero él no usa su divinidad para vencer pecado, para son bebé, é por nós um advogado que para compadecer por turnos de debilidade, né? E ele passa de mesmo coisa, né? E sofre mesmo coisa, este sentimento coisa, não. sí. Entonces él dice, se puede comprender entonces lo que usted dije, que Jesús no hizo su divinidad para hacer milagro. Né? Para vencer pecado, Sí, sorry, e nada me sí, chega. sí, Só para tem que vencer ter parte pecado. de estar com nós por cana também, mesmo coisa com Jesus, passou Jesus também está indo, meninos, a la vencer pecado, tem parte. Ya, sí, sí. Entonces sí. Entonces él dice, es verdad, porque Jesús no usó su divinidad para vencer el pecado. Entonces nosotros también podemos vencer el pecado de igual manera. Padre Santo, nós chamamos danke tata para o tema de ave, Senhor, qual um tema, Senhor, a você tem confusão riba de, e o pensamento na rondoi de, pero não sabe, Senhor, que o inimigo não quer para nos vencer, e quer para nos queda querer. O Jesus, o sangue não tem tur poder para limpar-nos de tur pecado. E também para ajudar-nos a vencer qualquer tentação, qualquer coisa que vem de parte de inimigo que para nos queda quiere, Señor, que nos também salva de pecado. Pero tal de amor ajuda-nos, tem a graça vencedor se acabou, assim nós por vencer qualquer tentação que vem de parte de inimigo, você não sabe por junto que tentação. Maneira boa palavra de visão em 1 Coríntios 10:3, hablo provê salida também. Assim nós por suportar e prueba, Senhor. Danke tanto para Cristo Jesus, que vindo em forma humana, come carne, aqui de picar e de vence picado em carne, que ave nos porta em vitória também, tata. Nós agradecemos em En nome el de nombre de Jesus. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Danke, mi hermana. Amanhã com Deus Amém. o poder. Com Deus no poder. Amém, Deus que bendição, bye bye. Bendición.